Vamos a ver un vídeo de formulación. En este caso los oxoácidos. Son compuestos ternarios, donde tenemos un hidrógeno, un elemento y el oxígeno. Vamos a tener dos tipos de compuestos según este elemento central se esté situado en una columna par o una columna impar de la tabla periódica. Vamos a verlo. Por ejemplo, el nitrógeno se encuentra en la columna 15, es decir, es impar. Entonces, todo lo que está en la columna impar, aquí en el hidrógeno nunca va a haber un número, solo va a ser un 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nos dicen el ácido nítrico, pues tenemos que acordarnos que el nitrógeno tiene las valencias 1, 3 y 5. ico, oso, hipo, oso. Es decir, que ico tenemos que utilizar el nitrógeno con la valencia 5. Como hemos dicho, es una columna impar y entonces aquí no hay nada, solo hay un 1. El hidrógeno con un 1. El nitrógeno, como hemos dicho que es ico, tiene que ser más 5. Y el oxígeno siempre tiene menos 2 y le vamos a multiplicar por algún número. Tenemos que poner este número de forma que al final la suma de todos los números de oxidación me dé 0. Es decir, que como aquí tengo más 6, en el oxígeno me tiene que salir menos 6. Es decir, que tenemos que poner un 3. Y entonces el ácido nítrico va a ser HNO3. Vamos a hacer otro ejemplo también de un elemento que se encuentre en una columna impar. El ácido perclórico. El cloro tiene de valencia 5 y 7. hiposo, el 3 oso, el 5 ico y el 7 perico. Es decir, que perclórico me están pidiendo que actúe con valencia 7. Entonces ponemos hidrógeno, cloro y oxígeno. El hidrógeno hemos dicho que como está en una columna impar, aquí no puedes poner ningún numerito. Entonces el hidrógeno tendrá más 1. El cloro hemos dicho que está con más 7, entonces todo esto sale más 8. Por lo tanto, el oxígeno tenemos que tener menos 2 por X y me tiene que salir al final menos 8, porque recordad que al final tiene que darme 0 en la suma de todos los números de oxidación. ¿Qué significa? ¿Qué numerito va a ser esa X que tengo que ponerle al oxígeno? Pues será 4. Es decir, que el ácido perclórico es HClO4. Bueno, pues todo esto es para los elementos que se encuentren en una columna impar. Vamos a ver en qué cambia cuando se trate de elementos que se encuentran en una columna par. Por ejemplo, el carbono. Si tenemos que hacer, el carbono se encuentra en la columna 14, es decir, que es par, y tiene de valencias 2 y 4. la menor será oso y la mayor ico. En el ácido carbónico pondremos un hidrógeno, un carbono y un oxígeno. Como hemos dicho, los elementos que se encuentran en una columna par cambia. Y aquí vamos a tener que poner al hidrógeno, siempre le vamos a poner un 2. Es decir, que entonces vamos a tener más 1, que es la valencia del hidrógeno, por 2, más 2. El carbono, que hemos dicho que al ser la valencia mayor, ico, tiene que empezar con 4. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Más 6. El oxígeno, menos 2, lo multiplico por algo, de forma que al final me salga menos 6. Y la suma siempre de 0. Es decir, ¿cuánto va a valer esta X? Pues 3. Y el ácido carbónico es H2CO3. Vamos a hacer otro ejemplo con el azufre. Ácido sulfuroso. El azufre tiene valencia 2, 4 y 6. Entonces el oso es el 4. El azufre se encuentra en columna par. Es decir, que aquí al hidrógeno hay que ponerle un 2. Entonces tenemos más 1 por 2
más 2. Hemos dicho que es 8 y que está con la valencia 4. Por lo tanto, aquí tendremos más 4. ¿Qué significa? Que aquí la suma de los números positivos es más 6. El oxígeno siempre tiene menos 2 y voy a multiplicar por algo y al final me tiene que salir menos 6 para que la suma de 0. Es decir, ¿cuánto vale esta X? Pues 3. Y el ácido sulfuroso va a ser H2SO3. Entonces, la única diferencia en la columna par es que siempre vamos a tener un 2 en el hidrógeno. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer muchos ejemplos para practicar los oxoácidos.